¿Qué tal, amigos de Forbes Centroamérica? Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos en nuestra sección de charlas Forbes porque vamos a platicar en torno a las repercusiones económicas que está teniendo la crisis del COVID-19 en Centroamérica, en donde pues evidentemente los países han sido bastante golpeados en sus economías a raíz de que se tuvo que meter a la gente a las casas. Y para platicar de este tema tenemos a Nuria Marín Reventós, quien es abogada, empresaria y analista internacional. Además, ella es cofundadora de Grupo Empresarial Álvarez y Marín, que se especializa en áreas como exportación de banano, desarrollo inmobiliario, actividades financieras y también de entretenimiento. Y también es presidenta de Alas y Balance, organizaciones líderes en el empoderamiento de mujeres en Costa Rica. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Un gran gusto. Mucho gusto también. Y también tenemos a Claudia García, quien nos acompaña desde Guatemala. Ella es economista con maestría en finanzas y estudios en estadística en el Instituto de Estadística de Naciones Unidas en Japón. Y también cuenta con experiencia en finanzas públicas e impuestos, investigación económica y actualmente en temas de integración económica de Centroamérica. Y también dentro de esta mesa tenemos a Uriel Naum, quien, perdón, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Pues aquí, Mucho encantada gusto. de verlos. Y tenemos a Uriel Naum, quien es coordinador de Latinoamérica en Forbes. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas ¿Y tardes. qué tal, Uriel? Y yo soy Hugo Tierra, editor en jefe. Pues me gustaría comenzar con una pregunta un tanto abierta. Eh, ¿Cómo están viendo el golpe que está sufriendo la región, sobre todo en términos económicos, a raíz de medidas impuestas por los diferentes gobiernos, como el cierre de fronteras, como los toques de queda? Bueno, en primer término, un gran gusto de compartir con estos compañeros tan prestigiosos. Un saludo a todos los países. Realmente una gran preocupación porque los países se han preparado para esta, yo digo que esta es una crisis multidimensional, tiene una dimensión sanitaria, que sí se le ha dado muchísima atención, quizá con excepción de Nicaragua, que probablemente vamos a comentar sobre esto, pero también hay una serie de consecuencias económicas producto de ese frenazo que se ha metido a las diferentes actividades productivas en nuestros países. En Costa Rica particularmente hay un frenazo en algunas actividades realmente importantes para nuestra economía, como es el turismo, es la llamamos la industria o la actividad, la chimenea sin humo, en donde 3 millones de visitantes prácticamente de la noche a la mañana perdimos esas visitas. Tenemos además un segundo o primer producto de exportación como es la piña, cuyo consumo ha bajado y prácticamente es el banano, con el que tengo experiencia, el que mantiene las exportaciones. En la gran área metropolitana tenemos una gran cantidad de negocios que han cerrado, algunos no volverán a abrir, otros están trabajando con el teletrabajo, hay suspensiones de trabajo, hay despidos de trabajo y definitivamente los países están tomando medidas, pero justamente hace una hora terminé de tener una conferencia o participar en una conferencia del economista Ricardo Hausmann, venezolano radicado en la Universidad de Harvard, en donde decía que las medidas, el cierre de emergencia, demandará de los países, porque esto se va a prolongar, algunas perspectivas es que se podría prolongar hasta el mes de enero. Entonces, hay políticas públicas que se tendrán que tomar en términos de cómo se va a administrar ese cierre de emergencia con el menor peso posible en las economías. Claudia, en Guatemala, ¿qué está ocurriendo?
Bueno, más o menos la perspectiva para Guatemala es muy similar a la que estamos viendo en Centroamérica. Estamos viendo que de emergencia pues están tomando medidas drásticas, medidas que no nos esperábamos bajo ningún punto de vista, y creo que para nuestros países fue algo que veíamos como muy lejano. De repente pues se cierran fronteras, hay toques de queda. Actualmente estamos de 4 de la tarde a 4 de la mañana con un toque de queda, entonces sí, la perspectiva es similar. Principalmente la industria turística ha sido golpeada, sobre todo en este periodo que para nosotros es la Semana Santa. Hay una afluencia muy importante de turistas. Se canceló en la totalidad de las reservas que habían de hotel, por ejemplo, de turistas que venían a pasar la Semana Santa, y muchas de los lugares turísticos dependen todo el año de esta semana, ¿verdad? Y las que siguen. Entonces, sí, para Guatemala es un golpe bastante importante. Hay algunos restaurantes, por ejemplo, que hemos visto que han cerrado definitivamente sus puertas. El hecho de que se hayan cerrado centros comerciales desde hace 3 semanas también ha afectado a las personas que tienen costos fijos, que deben de pagar salarios. Algunas de las decisiones fue pedirle la renuncia a los empleados. Entonces, sí estamos viendo efectos importantes, y algo que para nuestro país es determinante es que aproximadamente un 70% de la población trabaja en el sector informal. El no poder salir o arriesgarse a salir también les implica que no hay mucha gente fuera. Los que venden comida, los que andan de ambulantes vendiendo, ahora no tienen esos clientes a quien venderle. Entonces sí se ve bastante complejo el panorama, ¿verdad? Pero como les digo, yo creo que es a nivel de Centroamérica que esto va a impactar. Esto es hablando de nuestras economías a nivel interno, pero también si nos ponemos a pensar, somos economías pequeñas que dependemos de qué va a pasar con nuestros principales socios, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando Estados Unidos entre en una recesión? Y con lo que vaya a pasar en algunos países de Europa con los que tenemos ahí sí que relación comercial, ¿verdad? Esto también creo yo que va a ser un impacto importante para nuestros países. Claro, por supuesto. Quisiera, Hugo, dar un poco de contexto de dónde estamos al día de hoy. Tenemos alrededor de 6,000 casos confirmados en Centroamérica. En principio, creo que es bueno contabilizar esto. Esto es más de los casos que tienen países como Colombia, por ejemplo, con una similitud poblacional muy, muy parecida. Siendo Panamá, República Dominicana y justo Costa Rica los que están a la cabeza de estos contagios. Luego, entonces, lo que se está viendo como perspectivas económicas a raíz de esta pandemia es que la economía latinoamericana, cuyo papel fundamental, hay una intervención muy importante de Centroamérica y del Caribe, disminuya en 2020 entre el 2 y el 4% su PIB. A mí se me hace muy importante esto, y quisiera con este contexto también lanzar algunas ideas a nuestros analistas y también a nuestros, bueno, a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales, y es si finalmente también, más allá de lo que están haciendo los propios países, como Costa Rica, Guatemala, propio Panamá, por poner ejemplos, creen que se ha hecho lo suficiente, porque Centroamérica siempre ha sido vista como una región, a diferencia de otros países como Perú, Chile, que están sí ciertamente en Sudamérica, pero Centroamérica siempre se ha visto como un bloque, y yo me pregunto, ¿dónde está, por ejemplo, dónde están organismos como el SICA, que siempre han estado, digamos, con una mirada puesta o un foco puesto en la parte comercial, pero dónde están hoy haciendo un trabajo de ver cómo reactivan, por ejemplo, cadenas productivas, ver cómo reactivan el comercio, y también, pues, incentivando o proponiendo políticas que pudieran ayudar a esta situación? Me parece que Centroamérica como región, y sus preguntas a las analistas también, se ha quedado corto en el trabajo conjunto entre países. Me parece que todo el mundo está viendo hacia adentro y pocos están viendo, digamos, en una relación transversal que pueda dejar beneficios a la región. No veo un trabajo de esa magnitud, me parece. No sé qué opinan al respecto. Si nos estamos quedando ahí cortos, más allá de lo que estamos haciendo internamente cada país.
Bueno, para poner más en contexto la situación, creo que la crisis nos toma en un momento geopolítico complejo de debilidad institucional. Justamente el estudio Barómetro hablaba de que hay un declive democrático que parte del año 2018. Por otra parte, los países han sido reacios, dada la bonanza o la falta de problemas después de la crisis del 2007-2008, han sido reacios a búsqueda de soluciones multilaterales. Y eso parte por la presidencia de los Estados Unidos, que siempre ha tenido un liderazgo histórico en iniciativas de carácter regional, multinacional y global. Vemos a Donald Trump con su Estados Unidos primero aplicado también a la materia sanitaria. Entonces, iniciando el año nos planteábamos que había una recesión geopolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que las organizaciones multilaterales también estaban entrando en un periodo de recesión. Un ejemplo muy concreto. La Unión Europea. Han pasado ya muchas semanas, Italia, España son un foco alto de contagio, después de China y Estados Unidos han aportado el mayor número de muertos, y la Unión Europea no ha sido posible que se pongan de acuerdo porque están los países del norte y los países del sur, y ambos tienen puntos de vista de cuáles son los recursos que van a incurrir y cuáles no. Por otra parte, vemos a unas Naciones Unidas un tanto tímidas que hoy ya dan un mensaje en el sentido de que nunca en la historia ha habido tanta pérdida de empleos tan rápidos, y se prevé que la pobreza pueda aumentar en 500 millones de habitantes en un periodo muy corto. Entonces, el SICA, que ya traía múltiples debilidades, ha salido con un plan de contingencia interesante, pero que cuando uno comienza a escarbar los diferentes acuerdos, los 3 ejes particularmente, realmente no tiene contenido. Y yo creo que la mejor referencia es cómo hay un SICA que permite, claro, no tiene el músculo político, cómo hay un SICA que permite que Nicaragua mantenga su decisión de no tomar medidas. Esto es una miopía porque el coronavirus no tiene fronteras. O sea, realmente, al igual que el cambio climático, es un tema de carácter global. Buenas noticias, yo creo que vienen reuniones y decisiones importantes. El 14 de abril viene el informe del Fondo Monetario Internacional, en donde van a venir noticias difíciles en términos económicos para nuestras economías, porque además nos tomó a todas las economías de Centroamérica y República Dominicana en un momento difícil de alto endeudamiento, por una parte, y altos déficits fiscales. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? No solamente para hacerle frente a la crisis, sino también al endeudamiento que viene producto de la desmejora en la recaudación fiscal y las medidas paliativas que se están tomando con una mirada de 2 y 3 meses, pero que, como decía yo al principio, va a ser mucho más amplia si no se toman medidas políticas al respecto. Entonces, sí, un SICA ausente, con un plan de contingencia, repartieron 26,000 kits y test de pruebas, pero eso para un ente multilateral se queda corto. Y en cuanto a la otra noticia, el 15 de abril, tenemos que poner mucha atención en términos de los resultados de la reunión del G20, que ahí sí preveo que viene un frente global más articulado en términos de medidas a tomar en términos económicos. Si me permiten, yo sí, pues difiero un poco de este punto de vista, o difiero bastante. Sí he visto o he trabajado muy a la par de SICA y de CIECA en términos de qué se va a hacer. Desde el 12 de marzo en reunión virtual, los países de Centroamérica se reunieron para precisamente trabajar en este plan de contingencia, el cual salió muy rápido y se previó que saliera rápido, que hubiera algo que por lo menos fuera esa sombrilla en la que hubieran pues algunos ejes importantes de acción inmediata.
Yo creo que esta es una crisis que no tiene precedentes cercanos, al menos en este siglo, que podamos decir pasó esto y vamos a hacer esto. Entonces sí he visto pues que se salió con un plan, el cual tiene 3 ejes: salud y gestión del riesgo, dada el tema de la pandemia, el tema de comercio y finanzas, que uno de sus fines es precisamente permitir que no se corte el flujo de comercio entre países, y temas de seguridad, justicia y migración, también desde un punto de vista humanitario, ¿verdad? Entonces yo creo que dada la magnitud de esta emergencia, dada la forma en que se ha venido dando y manejando en otros países, yo creo que sí hay un plan, sí hay una estrategia que se aborda de forma inmediata, y pues sobre todo también está la aprobación del BESIE de un fondo de emergencia, ¿verdad? De 8 millones de dólares, 1 millón para cada país, que por lo menos es una forma de empezar y no de ver qué vamos a hacer o quedarnos cruzados de brazos, ¿verdad? Entonces, yo creo que falta y se sigue trabajando en esto. Ha habido mucha coordinación de este trabajo y todavía nos falta. Creo que Centroamérica es una de las regiones con muchas necesidades, y darle prioridad a las principales, o al menos mantener la prioridad entre salud y economía, es un reto bastante grande que tenemos como centroamericanos, ¿verdad? Entonces yo creo que no ha sido fácil. A nivel individual, cada país ha tenido que salir con medidas y ver qué hace, y ha sido un trabajo bien importante de presidente y de gabinetes. Y coordinar estos esfuerzos también a nivel regional, yo creo que ha sido todo un desafío para Centroamérica, pero creo que ha sido un desafío bien tomado. Hasta el momento, como bien lo decía Uriel, vemos las estadísticas de cuántos infectados tenemos. El Zika igual ha mandado un informe semanal al respecto, y pues estamos viendo que hay avances, y estamos ahí sí que tomando las medidas de contención necesarias, y al menos al momento no ha sido tan alarmante el contagio, ¿verdad? Esperemos que logremos mantener esto, ahí sí que la curva bastante plana, y evitar que tengamos estos panoramas como los que ha vivido Europa al momento. Y aquí también hay otro punto, ¿no? Que, como ya decían, este problema se viene a sumar a otros problemas que ya tenían los diferentes países de la región, incluso con presidentes con posturas políticas y económicas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, la postura de un gobierno de Nicaragua, de la manera en cómo se tiene que llevar un gobierno es muy distinta a lo que está ocurriendo en El Salvador, o lo que está ocurriendo en Guatemala. Incluso por ahí ha habido comentarios entre los presidentes, algunos comentarios ya algunos frontales, algunos de manera más lateral, y además a esto se le suma problemas muy particulares de los países, el caso de Panamá, temas como la falta de agua que se está previendo para el canal de Panamá como producto del cambio climático, en el caso de Costa Rica, que en algún momento era como un ejemplo para la región en términos económicos, de pronto ahí cayó en un bache. El caso de Nicaragua, que ya lo conocemos, en el tema de Honduras también problemas políticos de sectores sociales que están en contra del gobierno, y Guatemala, que se encuentra, lo agarra en un periodo de transición de un gobierno a otro. Entonces, estos ingredientes que ya venían desde antes, ¿cómo vienen a complicar a los gobiernos para poder actuar? Desde las problemáticas que ya había, como también de gobiernos que tienen poco tiempo en el poder, como es en el caso de Guatemala o El Salvador. Bueno, en términos, como lo decía anteriormente, nos toma a una Centroamérica en un mal momento, porque parte de la solución es acceder a fondos internacionales. Entonces, nuestra capacidad de acceder a esos fondos internacionales lo vamos a ver con los resultados del Fondo Monetario Internacional,
no está en su mejor momento. En términos de acceso a esos fondos internacionales, pues obviamente va a haber fondos que ya se están desembolsando de Banco Mundial, pero los fondos quizá pues de última instancia son los de los mercados. En el caso de los países emergentes de los cuales nosotros formamos parte, estamos, por ejemplo, en Costa Rica, hemos perdido nuestra calificación de riesgo país, y entonces acceder a esos fondos internacionales en un contexto de tanta volatilidad, hay un índice en los mercados que se llama el VIX, en donde normalmente se mantenía antes de la crisis 10, venía algo como el Brexit y entonces se elevaba a 26%, hoy está a más de 50% y el 18 de marzo llegó al 80%. Yo nunca había visto eso en términos de volatilidad. Entonces, acceder a fondos realmente de colocación de bonos soberanos, ¿será posible? ¿Y a qué costo? Porque si nuestras economías van a competir con economías pues más desarrolladas, ellos van a tener menores tasas de interés, pero nuestras economías que necesitan fondos baratos, por decirlo así, no van a tener ese acceso. Entonces, son alternativas como la del Fondo Monetario Internacional las que realmente se convertirán en opción, pero esto pasará por un filtro que es esta revisión de la situación económica de cada uno de los países. Y aquí quiero traer un tema importante para muchos países de Centroamérica, sobre todo el caso de El Salvador y Honduras, que es el caso del impacto en la población hispana, en los centroamericanos que están en Nueva York, que están en California. Nueva York y Nueva Jersey son el epicentro de la pandemia, y ahí está íntimamente vinculado con un tema fundamental para Centroamérica, como lo es el caso de las remesas. Estamos hablando de Un Salvador, en donde el 21% de su PIB es producto de esas remesas. Y hoy amanecemos con un titular en CNN en donde dice que la población hispana es la que ha sido más afectada por el COVID, con un 34% de la población, y son los que han perdido más esos empleos. Entonces, vemos que ese fondeo importante para economías como El Salvador, Honduras, Nicaragua, es muy importante. Guatemala es un 12% de su PIB. Claro, Guatemala es una economía más grande y mucho más diversificada, entonces los golpea menos, pero sí es un tema también a considerar. Y además aquí en este tema que comentas, creo que la banca multilateral también no creo que nada más los países de Centroamérica estén pensando en acceder a esos fondos. Por lo tanto, vas a tener ahí un embudo en el que todo mundo lo primero que va a pensar es, quiero esos fondos, y no creo que vaya a ser tan fácil tener acceso a ese capital. Efectivamente, hoy se hablaba justamente de que voy a hablar en términos de Estados Unidos, que es un trillón. Recordemos que en nuestros países un trillón en realidad equivale a un billón. Eso pareciera mucho dinero, pero cuando estamos hablando de 170 países que van a concursar por esos recursos, se va a tener que hacer, probablemente el fondo tendrá que tomar una decisión estratégica en términos de si va a ayudar a los más vulnerables o va a ayudar a los que tienen más posibilidades de salir adelante, que es toda una discusión estratégica, y cuántos recursos y cuál es el costo de esos recursos para esos países. Si me permite, Hugo, sobre esto mismo, además del tema migratorio, que es muy importante, porque efectivamente, como dice Nuria, muchos de los migrantes además son migrantes indocumentados, Nuria, lo que hace más complicado todavía su situación en Estados Unidos y la posibilidad de enviar remesas a esos países. Existe otro aspecto, que es el de las economías que de por sí estaban dañadas, ¿no? Caso Costa Rica, con un déficit fiscal muy, muy importante, donde el Estado desembolsa 5 veces más dinero que lo que recibe. A ese nivel está la situación. Y podemos irnos uno por uno. Guatemala, que iba saliendo de un periodo de estancamiento económico, aparentemente tiene una buena perspectiva, y de repente viene esta situación y otra vez la vuelve a poner en el vilo, por ejemplo, ¿no? El Salvador, que también es un tema muy importante, que aunque ha habido esfuerzos ahí, el gobierno no ha podido
a este momento, un gobierno con poco tiempo todavía, hay que decirlo también en el poder, pero que no ha podido también tener claridad de hacia dónde lleva el crecimiento. Y así nos podemos ir hasta Panamá, pasando por República Dominicana, incluso con una situación sociopolítica muy difícil. Finalmente, más allá de eso, creo que Latinoamérica ha sido, y Centroamérica por supuesto dentro de ella, ha sido o tiene en su historial una serie de crisis económicas permanentes, de las cuales pues de repente estamos acostumbrados, sobre todo los que no somos millennials, creo que los 4 que estamos aquí no lo somos, estamos acostumbrados ya a estas crisis constantes, históricas en la región. Y mi pregunta, y también pongo sobre la mesa, es, bueno, ¿y qué estamos aprendiendo de esto? O sea, sí, siempre estamos en el vilo, como países emergentes que somos, siempre estamos como en esa situación de crisis, pero bueno, ¿qué estamos aprendiendo de esto? Es lo que yo quisiera también poner sobre esta mesa. ¿Qué debemos de llevarnos? Claudia, ¿qué debemos de aprender estos países centroamericanos a partir de esta situación particular, de esta pandemia tan importante y un símbolo también de la globalidad, hay que decirlo, porque así como la globalización ha traído desarrollos en algunas partes, crecimientos económicos en otras, también ha acentuado ciertas desigualdades en ciertas áreas, pues esta situación de salud pública donde también es un símbolo de la globalización que hoy se vive, ¿no? Pero ¿qué nos llevamos? ¿Qué hay que aprender de esta situación? Yo creo que es una época de cambio, de bastante cambio. Algo que he observado en muchas empresas en Guatemala es que no estaban preparadas para el home office, de algo tan simple como home office que ya ha estado implementado en muchas otras empresas. Hay una gran cantidad que no estaba preparada para ello. Muchos negocios que no tenían una página de Facebook, por ejemplo, y ni siquiera una de Facebook y una página de Internet de ventas. Entonces yo creo que tener nuestro pensamiento en que es importante estar al día con los cambios, es importante ser amigos de la tecnología y de estar preparados para cualquier emergencia, cualquier cambio abrupto que nos tenemos que enfrentar. Yo creo que es una de las lecciones más grandes. Un tema que no hablamos, pero que es bastante importante y que creo que también impacta, es cómo los niños están viviendo a la par de nosotros esto, porque también implica, y lo hablaban en el día que se dio la conferencia de CEPAL, el papel que tiene la mujer que es trabajadora, que lleva ingresos a su casa, pero que también tiene una carga del cuidados del hogar, cuidados de sus hijos, que ahora tenía el home office, el homeschool y el home. O sea, tenía una carga bastante importante y tenía que enfrentarse a esto también. Y es algo que quizás no estábamos tan conscientes o que no se habla mucho de ello, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay bastantes lecciones que ver hacia adelante y muchas cosas que quizá habíamos dejado olvidadas, que no estábamos poniéndole tanta atención. El papel tan importante que tiene también el trabajo de la mujer en una situación como la que estamos viviendo hoy, los niños que también han sido bastante fuertes, que también han tenido que tener un cambio abrupto y enfrentarse a nuevas modalidades de aprendizaje. Yo creo que esto es una etapa de cambios que espero que sean positivos a pesar de los desafíos a los que nos vamos a enfrentar en nuestras economías principalmente. Bueno, en lo personal creo que las crisis son oportunidades de crecimiento y de cambio. A veces hay mucha resistencia a esos cambios y efectivamente la primera es hermanarnos con la tecnología, como bien lo dice Claudia, pero también me parece que es un repensar en las empresas la importancia de el poder anticiparse a esos cambios. La toma de decisiones también ha sido retadora en términos de cómo enfrentar esta crisis. En lo personal, nosotros somos un grupo empresarial de 1.500 trabajadores y tuvimos una muy linda experiencia en donde el 100% de los trabajadores optó por bajarse el salario, pero que no se despidiera nadie. Entonces se bajó un 20%, como una decisión de enfrentar a la crisis con el menor costo social para nuestras empresas. Esto para nosotros fue una decisión muy difícil, porque sabemos que un 20%
golpea los bolsillos, pero es una decisión menos difícil porque lo fácil es despedir o lo fácil es posponer, posponer los contratos de trabajo, que es simplemente decirle a la persona, váyase a su casa y no va a recibir salario mientras sucede la emergencia. Pero, ¿qué sucede detrás de esto? Creo que es una reivindicación, y esto es muy positivo en términos políticos. Habíamos perdido credibilidad en los expertos, habíamos perdido credibilidad en las autoridades políticas, y esta crisis nos demuestra de que los problemas que nos atañen a todos tienen una raíz política, y los decisores políticos necesitan criterios técnicos para esto. Entonces yo creo que eso es un gran avance en términos de credibilidad en los sistemas políticos. Creo además que Darwin, recordar aquella frase de que no sobrevive el más inteligente ni el más fuerte, sino el que se adapta más rápidamente a las circunstancias. Vamos a ver que las empresas que están fuertes son las que van a tener la capacidad de adaptación y no sobrevivirán las que no tengan esta capacidad de adaptación. He visto a un poder ejecutivo y un poder legislativo y la institucionalidad costarricense, no he tenido la perspectiva centroamericana, tomando decisiones en tiempo récord. Entonces, cuando nos decían que ese sentido de urgencia que no tenía el poder político se ha tomado en esta crisis, y realmente en poco tiempo se ha podido aprobar legislación, este mismo sentido de urgencia yo quisiera verlo en lo que viene, porque ya tenemos que estar pensando en cómo reactivar la economía en el momento en que termine esto. Yo creo que eso es parte de ser tomadores de decisión. Creo que tiene que venir cambios en términos de la banca, van a tener que tener menor aversión al riesgo, los bancos centrales van a tener que jugar un papel muy importante, el Estado tiene que quitar anclas de regulación a nivel centroamericano, a ver si logramos finalmente esa unión aduanera que tanto nos ha costado. Yo hubiera esperado que en términos de estos cambios esto esté en el radar, porque necesitamos como región ser más competitiva. Yo creo que eso es el tema de fondo. Tenemos que diversificar nuestra oferta exportadora, tenemos además que ver a raíz de esto nuestro mercado interno. Aquí ya empezamos la campaña de que una vez que termine la crisis vamos a hacer turismo interno, vamos a comprarle a las pequeñas y medianas empresas costarricenses. Y bueno, por último, entender que tenemos desafíos globales. Yo creo que a nivel internacional esta es la gran lección. O sea, las fronteras son simples delimitaciones en los mapas, pero hay desafíos globales que requieren una visión global que tiene detrás la solidaridad. Y yo creo que esto ha estado ausente, pero que la dinámica de la solución de los problemas nos va a llevar a eso, a la conciencia de que tenemos desafíos globales y que tenemos que tener respuestas globales. Aquí yo también estoy viendo un tema, algo que es poco común en la región en general, en Latinoamérica, que es adelantarnos, tomar medidas antes de que pasen las cosas. Sí, a mí me da la impresión que de manera general los países lo que están haciendo es están reaccionando en la manera en la que piensan que es lo correcto, pero muchas veces sin los instrumentos necesarios y van midiendo poco a poco cuáles van a ser sus resultados. Y yo creo que prácticamente ningún país sabe exactamente cuáles van a ser los resultados de sus medidas. Y en este sentido, creo que regresando al tema de la integración, necesitamos incluir instrumentos fuertes, incluso fondos económicos, para atender a estas problemáticas que ya tenemos otras, ¿no? Por ejemplo, temas de cambio climático, cuando algún país entra en crisis, de pronto lo que ocurre es que aquí cada país está tomando decisiones y está viendo por sí mismo. Yo creo que si tuviéramos organismos de integración más fuertes y fondos económicos, podríamos tener una especie de referee que pudiera decir, a ver, este es el país que necesita más ayuda en este sentido, este es otro, y del fondo se toma tanta cantidad o se llevan estos programas a este país y podríamos darle más eficiencia a los esfuerzos
porque a lo mejor un país está funcionando bien en un tema y lo está reforzando, pero a lo mejor hay otro que que lo necesita, ¿no? Y me viene a la mente el tema de Estados Unidos, que no está dejando salir diferentes instrumentos médicos, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, creo que si a nivel internacional tuviéramos un organismo que pudiera decir, a ver, tú estás en este nivel de crisis, por lo tanto, este material tiene que ir a este otro lado, pues podríamos ayudarnos más y al final de cuentas, ver por uno mismo, pues a veces también hace que en otros lados se suelten cabos que al final de cuentas te van a repercutir, porque somos un sistema y en una región, si a uno le va mal, en algún momento te va a afectar y más si eres tu vecino. Entonces, creo que deberíamos de tener mecanismos para no ser, llamémoslo de manera coloquial, egoístas y ver por nosotros, sino ver por una región. Creo que vamos a tener menores impactos y creo que una gran lección sería adelantarnos, tener protocolos a este tipo de problemáticas o incluso a crisis económicas, porque vivimos en un mundo global en el que si se cae una ficha en un lado, se cae, en algún momento te va a tocar, ¿no? Creo que el ejemplo del COVID-19 es muy claro. Empezó en China hace unos meses y todos los países sabían que en algún momento les iba a tocar. Creo que la gran mayoría no le tomó la seriedad que necesitaba o no se supo acomodar a la velocidad necesaria, pero tenemos que estar muy conscientes de que tenemos que adelantarnos a lo que viene, porque hoy es esto, mañana es un tema climático y pasado va a ser otra cosa. Sobre lo que dices, Hugo, totalmente de acuerdo. Me parece que hemos sido históricamente reactivos. Y yo pienso mucho en China. China a finales del año pasado, alguien le preguntaba a un ministro chino que cuál iba a ser su relación con Latinoamérica, y China decía, es que ya no queremos solamente vender o hacer intercambio comercial con Latinoamérica. Creemos que es el momento de dar el salto, de comenzar a generar centros de desarrollo, de comenzar a intercambiar conocimiento, hacer intercambio de estudiantes. Creo que ese es el gran salto pendiente para Centroamérica y el Caribe, donde solamente ya no se hable de migración, que es importante, y comercio, sino más allá de eso, que comiencen a haber centros de investigación, ¿por qué no? Centros de investigación en la salud a partir de esta pandemia, por ejemplo, y cadenas productivas más fuertes, mucho mirando hacia adentro y hacia las pequeñas empresas y medianas empresas, como bien lo marcaba Nuria. Creo que para mí el aprendizaje tendrá que venir por ahí, si realmente no queremos que esto sea nada más algo anecdótico, sino realmente un parteaguas para la región. Creo que en ese sentido... La importancia, creo que así como hay una reivindicación de los expertos y de los políticos, es entender que la institucionalidad juega un papel muy importante. A la OMS hay que fortalecerle, a la OPS hay que fortalecerla, al Fondo Monetario Internacional hay que darle fondos, a las Naciones Unidas hay que fortalecerlas, que hemos venido en un desgaste en los últimos, no podría decir exactamente el punto de partida, donde más bien se ha debilitado, se ha criticado, el poder se ha fragmentado, hay diferentes fuerzas que más bien lo que han hecho es debilitar la institucionalidad, y esto nos está pasando la factura que hoy se llama COVID, pero que en el futuro se puede llamar de otra manera. Entonces sí, debemos de tener instituciones fuertes. Para Centroamérica, importante el SICA y el CIECA, y para otras regiones también serán otras soluciones. Claro, aquí hay un tema que creo que es uno de los grandes pendientes que comentaba Uriel, el tema de salud. Yo creo que esta crisis sanitaria desnuda totalmente a nuestros sistemas de salud. Tenemos imágenes en todos los países de Latinoamérica, de médicos que tienen que pagar sus insumos, que están combatiendo el COVID prácticamente sin instrumentos. Ha habido contagios en hospitales, y esto ahora lo vemos, pero creo que lo vemos de manera más evidente, pero creo que es el día a día.
ahorita hay la preocupación de que se colapsen los sistemas de salud, los hospitales, pero yo creo que es un tema del día a día, en donde tenemos enfermos que llegan y tardan 5 días en que los pasen a un quirófano, gente que se termina muriendo, gente que tiene a sus hijos a veces en el piso, en cartones, en periódicos. Entonces, creo que es algo vital. Eso, y como decían, voltear hacia adentro, y yo creo que ahí también está la parte de ser sustentables en términos alimentarios. Yo retomo algo y está ligado a esto que mencionas, Hugo, algo que decía Claudia, un poco lo que ha venido haciendo la CEPAL. Recientemente entrevistamos a Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva, y ella mencionaba 3 cosas y quisiera, casi para cerrar esta reflexión, ponerlo también en la mesa como otro punto más. Y ese es esta situación de Latinoamérica particularmente. Decía Alicia Bárcena algo como el Estado debe ser más fuerte, debe haber menos privatizaciones de bienes públicos. Poner como ejemplo el sector salud, donde países como Chile o Colombia se han privatizado y prácticamente todos los servicios te cuestan, y cuestan muy caro además, y es parte de las movilizaciones que hemos visto en esos países, y de Centroamérica no es ajeno, con otra modulación, digamos, pero no es ajena. Y el otro tema es de necesitamos un nuevo pacto social. Y creo que pasa por la institucionalización que menciona también Nuria Marín, este nuevo pacto social. ¿Les parece que deba ser así? De virar hacia otro tipo de economía, tal vez más social, o donde realmente no solamente se vea el beneficio de la rentabilidad como el único objetivo para las empresas, sino también tener una perspectiva social de inclusión y de realmente un impacto positivo. ¿Qué opinan de esta mención que hacía Alicia Bárcena al respecto? Sin duda, ¿qué hacemos con países con muros si la inseguridad se va a desatar? Ya hay países en la región como Honduras donde el nivel de homicidios por 100.000 habitantes supera a países que están en situaciones de guerra. Entonces, creo que en ese pacto de cohesión social, recordar que América Latina es la más desigual de las desiguales. Creo que tenemos que ir a un nuevo despertar en donde tenemos 3 actores importantes: un Estado fuerte, definitivamente, una sociedad civil que tiene que tener un rol mucho más participativo, pero también entender que la gran generadora de riqueza y de empleos es el sector privado, porque yo, digamos, no quisiera caer como en algunos discursos, como en este momento está utilizando el presidente de El Salvador, de que el sector privado es el sector que ya tiene mucha riqueza y ahora es el momento de repartir. Yo creo que hay que buscar un nuevo equilibrio. En Costa Rica la empresa privada se ha volcado a ayudar con donaciones, con programas sociales, porque entendemos que esto, nada hacemos con ganar, con salvar a algunos, y no estoy hablando solamente en términos médicos. Recordemos que en Costa Rica todavía tenemos una seguridad social, solidaria y universal en manos del Estado, entonces ese tema no es un tema en Costa Rica, pero también tenemos que pensar en el corto, mediano y largo plazo en términos de que tenemos que fortalecer a la empresa privada, porque al final de cuentas, y Claudia tal vez nos pueda hablar, lo peor que puede hacer los gobiernos es irse solamente por la solución keynesiana, como dicen los economistas, que es que el Estado se convierta en empleador. Esos son armas de doble filo. Sí, muy bien ese túnel, pero eso no es reactivar la economía porque no es sostenible. Aquí hay que irnos a las pequeñas y medianas empresas, invertir en innovación, enfocarnos en las áreas de STEM, en donde son las áreas ganadoras de la cuarta revolución industrial. Yo creo que los países, si toman realmente decisiones importantes e inteligentes en términos de hacia dónde van a ir esos recursos, podemos hacer un nuevo pacto social y una reconversión productiva. Y yo creo que complementando lo que dice Nuria, aquí vemos
ahora sí la importancia de tener un poquito más de inversión en el I+D, ¿verdad? Inversión, desarrollo. Creo que es uno de los que al menos los países centroamericanos, uno de los rubros que se han dejado más olvidados. Como ya había dicho, hay prioridades, pero esta también ha sido una de las prioridades en las que no se ha invertido. Y es momento de también pensar en ello. Ahorita hay una gran oportunidad en todo este tema de tecnologías, seguridad de información, el intercambio de información y de datos. Mucho de lo que las empresas están optando en estos momentos es por tener proveedores más cercanos. Se está perdiendo la confianza a nivel mundial. Antes de esta crisis estábamos enfrentándonos a una guerra comercial. Entonces, mucho de esto tiene que ser precisamente estas puertas de cambio. Creo que ustedes también ya lo han mencionado, el tema de buscar esa integración centroamericana. Centroamérica tiene muchas ventajas al unirse como bloque y creo que es algo en lo que debemos de trabajar con mayor esfuerzo para aprovechar y ver esto como una oportunidad de unirnos, de retomar un trabajo que se ha venido dando desde hace más de 60 años y sobre todo de buscar esas fortalezas que se tienen, ¿verdad? Hablamos de que uno de los sectores más golpeados van a ser las MIPYMES y precisamente una de las apuestas que se han venido dando son las cadenas regionales de valor. Podría ser una de estas oportunidades que tomemos para encontrar esos caminos para quizá contener un poco estos golpes que se van a ver en temas de desempleo y que ya se está viendo, como bien lo dice Nuria, en temas de inseguridad, ¿verdad? Honduras y Guatemala son dos de los países en donde más problemas tenemos en ese sentido y yo creo que el tema de desempleo va a venir a golpearnos un poco más. Muy bien, totalmente de acuerdo, Claudia, y ya se nos comienza a acabar el tiempo, así que les voy a pedir un último comentario para ir cerrando esta sesión. Nuria. Bueno, yo creo que así como teníamos que habernos adelantado a la crisis sanitaria, tenemos que estar tomando ya medidas en términos de pensar de que este es un fenómeno que no va a ser de 2 meses, es un fenómeno que producto de los cierres de emergencia, producto de la protección o la ralentización de la curva de contagios, ya tenemos que estar pensando en esos programas de reactivación económica, oportunidades económicas. China, por ejemplo, la gran conclusión es que no podemos depender tanto de la producción china. Eso es una oportunidad para Centroamérica en términos de aprovisionamiento a Estados Unidos, México y Canadá, que es un mercado realmente importante para Brasil. Nosotros tenemos el privilegio de estar justo en el medio de 2 polos de desarrollo, así que ya pensar y anticiparnos y ser ganadores de esta crisis sanitario-económica, pero que realmente salgamos fortalecidos económicamente por una muy buena toma de decisiones. Yo creo que a pesar de lo que se está viviendo y que puede ser una crisis que afecta muy duro a nuestra sociedad, yo creo que es un momento que tiene un gran potencial para los países de Centroamérica, como bien lo dice Nuria, y creo que es importante enfocarnos en ese potencial y tratar de buscar esas soluciones, tratando de ir a reducir esas brechas de desigualdad que actualmente enfrenta nuestra sociedad. Es una oportunidad de buscar nuestro potencial y de buscar en nuestra propia capacidad hasta dónde podemos dar, ser y crecer como países centroamericanos, ¿verdad? Y pues ahí sí que tratar de sacar lo mejor que tengamos en este momento, recordar que no estamos solos, que estamos viviendo una crisis a nivel mundial y que creo que dentro de todo pues lo estamos haciendo bien. Sí, definitivamente. Yo nada más quisiera agregar que tarde que temprano esta pandemia tiene que concluir y que en serio comenzar a mirar al día después. Y el día después es que vamos a hacer justamente con la creación de empleos y con la reactivación de la economía y también con los aprendizajes. Regresando un poco a lo que decíamos y coincidíamos aquí, me parece los 4, es qué aprendizajes podemos tomar de esto,
hay que pensar también en el futuro de los millennials y de la generación Z y todas las generaciones que vienen atrás, que pues ojalá puedan tener un futuro promisorio. No deja de ser complejo la situación, pero que tengan al menos herramientas diferentes a las que tenemos hoy para enfrentar este tipo de situaciones difíciles. Claro que sí. A mí nada más me gustaría retomar, y creo que es un tema para platicarlo después, es el que así como queda desnudo el sector, nuestro sistema de salud, el sector informal, o el llamado sector informal, creo que es el más golpeado, y tenemos que ver qué hacer con eso, porque incluso también las nuevas generaciones ya no están queriendo trabajar como antes, en oficinas, en corporativos, y también son personas que van a quedar muy golpeadas en su economía. Cada vez el trabajar de freelance o a distancia o con otro tipo de condiciones laborales es más común, y creo que es un gran tema que hay que revisar en situaciones en general y en situaciones como estas. Y pues no me queda más que agradecerles mucho a los tres por haber estado en estas charlas Forbes, y pues a nuestro auditorio ojalá nos pueda seguir acompañando en futuras sesiones. Muchas gracias, Uriel, Nuria, Claudia. Un gusto. Gracias, un placer. Gracias. Saludos. Adiós. Hasta pronto.